crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos una vez más a este su espacio de información, de ideas, de aporte, de co-creación, de construir entre todos la mejor versión de la Costa Rica en la cual queremos vivir, pero más allá de eso, la que queremos heredarle a nuestros hijos y nietos que merecen que tengamos nosotros responsabilidad y por supuesto también la mejor actitud para darnos cuenta de que no vivimos en el país ideal, pero que sí entre todos podemos acercarnos día con día a darles a ellos un mejor lugar para que ellos puedan vivir y poder así generar un ambiente sano, de paz, de bienestar, de bendición. El día de hoy, como todos los días, pues tenemos la señal por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, que de forma simultánea generan la información para que usted pueda conectarse desde su dispositivo de preferencia, radio tradicional o vía internet por la web de la emisora y por supuesto también vía plataformas digitales. El día de hoy tenemos una visita importante en nuestro programa, una persona a la que conozco ya hace varios años y que merece ser escuchado para poder dar a conocer un planteamiento que no es nuevo, pero que sí no está tan en boca de la toma de decisiones como podría estar para generar conciencia, para generar reacción oportuna ante diversas situaciones. Nos referimos a Santiago Rodríguez, licenciado en Informática y MBA, y vamos a hablar sobre el Housing First, un modelo de intervención para personas en situación de calle que prioriza el acceso inmediato a vivienda permanente. Ese tema normalmente los tomadores de decisión no lo tienen en la palestra, no está en el punto uno a resolver, pero si queremos tener una sociedad de bienestar con posibilidades y acceso para todos y no dejarlo solo en un bonito mensaje electoral, sino que de verdad arrollarse las mangas y hacer las cosas, pues tenemos que darnos cuenta de que hay que tomar decisiones, hay que hacer algo para que eso de verdad suceda para bien de toda la población. Santiago, bienvenido al programa, esta es tu casa, un gusto saludarte nuevamente. Buenos días, muchas gracias. Y sí, muy contento de estar aquí. Santiago, cuando me contactaste, me presentaste información importante sobre el tema, generaste un artículo, incluso en un medio de comunicación nacional, de circulación nacional, para hacer reflexión. ¿Por qué para vos este tema es importante? ¿En qué estado ves que se encuentra? ¿Qué tan largo de un ideal estamos? Empecemos por ahí. Es importante para mí porque a pesar de que como cualquier ciudadano o cualquier persona que ha tenido la oportunidad de ver las mismas situaciones en otros países, es algo que tal vez me queda la espinita, me duele, me incomoda, me gustaría hacer algo. A raíz de una investigación universitaria salió el tema, fue tan importante para mi grupo en ese momento que lo usamos en un par de cursos, la verdad, lo desarrollamos de cero en los dos cursos. Es bastante amplio, se puede hacer montones de cosas con respecto a él, y me llamó más que todo la atención por lo fácil que inicialmente lo presenta muy fácil y uno dice, no, no puede ser posible, o sea, cómo tratar, la, la, eh, tratar de erradicar la indigencia dándoles casa, pero ya viendo los datos, tanto de cómo se hace
como los resultados finales, las estadísticas finales, uno ve que de verdad algo así podría funcionar muy fácilmente en Costa Rica. ¿En qué consiste? A ver, ese término no es muy común en el oído del oyente, del ciudadano, menos de lo que debería de ser en el tomador de decisión. Contanos y explicarnos en qué consiste este planteamiento. Muy a grosso modo, es un modelo de intervención para las personas en situación de calle, Sí. que prioriza el acceso inmediato a la vivienda. ¿Qué sucede? Iniciativas maravillosas como Chepe se baña están muy bien. Eso, dejémoslo así, más bien ojalá reproduzcámoslo en el país. Ujú. Eso, a su manera, con todo el esfuerzo que hacen, podría llegar a reducir, ignoro cuál es el porcentaje de éxito que puedan tener, pero sabemos el impacto que tiene esa ayuda del día a día. Sin embargo, para ir más allá, esto de acceso inmediato a la vivienda consiste en luego de que tomar a una persona que está en condición de calle, hacer lo mismo que hace Chepe Cebaña, darle una casa. En esto hay que aclarar un par de cositas. Tampoco es que les van a dar una casa en condominio, Ujú. tampoco es ¿cómo se llama? Que es un bono de vivienda. Y esa es en la parte que me llamó mucho la atención. Los programas son diferentes en todos los países. He visto en Alemania edificios de apartamentos pequeñitos, he visto en otros lugares en Europa fotos, ¿verdad? No, no los vi Ujú. personalmente, pero he visto pequeñas, como una propiedad con un montón de cabañas pequeñitas. Son Ujú. casitas muy pequeñitas, unipersonales, muy bonitas, todas de colorcitos diferentes. ¿Y por qué digo que no es un modelo de bono? Porque la persona en condición de hogar, de sin hogar, tiene que pagar la casa, tiene que pagar ese alquiler. Es un alquiler, Pero nunca va a ser propiedad de él. podría llegar a ser si lo compra, sí, porque la idea es fomentar de que tenga vivienda digna y Ujú. permanente. En un inicio, obviamente, una persona saliendo de calle, y esa es la parte que no es que falla Chepe se baña, sino que le falta ese brinquito, esa ayuda Ujú. a un programa como Chepe se baña. Agarran a una persona, la curan, la alimentan, la educan, la dan ropita, todo lo que es lo necesario. Entonces esta persona sale a la calle y dice, ¿y ahora Y qué? vuelve a su estado original. Ajá, ¿por qué? Porque no tiene condiciones por más preparación, no todos, ¿verdad? Porque si hay un pequeño grado de efectividad, pero muchas de esas personas, ¿y para dónde agarro? Entonces, al darle una casa sin condiciones, o sea, porque ahí está la parte que es un poco dudosa, Ujú. no le ponen condiciones de que tiene que dejar adicciones o tiene que ser tratado psicológicamente, ni nada de eso. Lo primero que se hace es darle la casa. Y es ahí donde empieza el efecto. Este efecto lo que hace es darle, dignificar a la persona y pensar, a la puñeta, ya tengo una casa, ahora sí tengo que luchar por mantenerla bonita, por pagarla, etcétera, etcétera. Y esto crea un efecto psicológico muy, muy, muy bueno en una persona, de manera de que le pone un poquito más de ganas al asunto y va más allá. Ahora, inicialmente no paga nada, obviamente, porque si está saliendo de la calle, lo preparamos para que vaya a la calle a trabajar, a buscar trabajo, no va a tener dinero para pagarla. Posteriormente, y eso pueden haber programas de ayudas, etcétera, etcétera, en un inicio. Y posteriormente tiene que pagar un porcentaje, puede ser un 30% de sus ingresos, y ojo, 30% de sus ingresos, no se le va a pedir una cuota fija, porque si se le pide una cuota fija, volvemos a lo mismo, ¿cómo le vas a cobrar un monto de un alquiler a una persona que son muy altos y iniciando su nuevo trabajo no va a poder pagarlo? Entonces, Sí. porcentual a su ingreso. A ver, cuando planteas eso, obviamente es la puesta en escena del planteamiento es una acción público-privado. No solo Sí, el gobierno tiene que arrollarse las mangas con, por ejemplo, la enorme cantidad de terrenos ociosos que hay y que cuando estuvimos en el Congreso
Incluso se intentó ver la base de datos de las propiedades que no estaban siendo usadas y ni el mismo gobierno tenía idea de qué era lo que tenía a disposición. Entonces el planteamiento en aquel momento era, pues empiece por saber qué tiene y después lo que no lo va a usar lo venda para poder pagar compromisos de gobierno. El tema es que de esa enorme cantidad de propiedades se puede hacer un proyecto público-privado y ahí sí que la sociedad civil tenga una responsabilidad social plena, en donde a estas personas que por X razones se les haya generado estos problemas puedan tener un punto de inicio. ¿Cómo ves vos la implementación a nivel del pensamiento de la gente? ¿Estamos en Costa Rica con ese nivel de sensibilidad para poder intervenir estos grupos poblacionales? ¿O más bien hay que empezar por más abajo e irnos a las escuelas y a los grupos de fuerzas vivas de la comunidad, las mismas municipalidades? ¿Cómo ves ese territorio? En ese aspecto sí considero que tiene que haber un poco de educación. Tal vez inicialmente explicando proyectos sí, pero también sensibilizar hacia estas personas con problemas de sin hogarismo, Ujú. porque tal vez muchos de nosotros no lo vemos. O sea, vemos allá al indigente, tal vez vivimos en un área donde no hay indigentes, hay áreas por ejemplo, yo vivo en Heredia, hay áreas en Heredia donde no hay tantos, hay otras áreas que hay bastantes, entonces podría ser algo que sea transparente para muchas personas. Eh, o bien los ven y se hacen de la vista gorda. Entonces sí, sí hay que sensibilizar un poquito a la población. Por otro lado, sí, sí estamos en capacidad de hacerlo porque siento que la labor del padre Sergio, por ejemplo, ha Ujú. ayudado mucho. El Chepe se baña. Entonces, mucha gente se sensibiliza y lo digo a raíz de los comentarios que uno ve en las redes sociales de estas dos organizaciones. Uno ve al apoyo y sí sé que hay gente que quiere trabajar. Claro, no todos quieren ir a poner las manos en el asunto, tal vez a apoyar económicamente, pero sí haría falta un poco de impulso en educación y como dice usted, principalmente en municipalidades, diría yo, además de Santiago, escuelas. claro, y a ver, este proceso que estás planteando, más lo que hace organizaciones como HP Baña, Mauricio, que hace una gran actividad social, y otras también que se generan en todo, a lo largo y ancho del país, no son las que deberían, podrían ser más, pero hacen una gran obra. Es parte de un ecosistema de solución. A ver, no es solo lo que hace organizaciones como Chepe Se Baña, no es solo el tema de darles una casa para que emocional y psicológicamente y mentalmente sepan no voy a dormir debajo del cielo, sino que voy a tener un techo que me proteja. Pero también hay un ecosistema público-privado que tiene que arrollarse las mangas y ser activo, porque si no, estos esfuerzos, por más brillante que sea la iniciativa y por más que podamos encontrar el terreno y encontrar quién construye y encontrar cómo pagarlo, va a quedar en nada. O sea, es parte de una sensibilización integral lo que tiene que suceder. Sí, yo lo veo como, por ejemplo, un esfuerzo inicialmente en gobiernos locales para poder atacar el problema por partes, es decir, ir acabando con el sinhogarismo en ciertas secciones. Ahora, la parte privada que usted menciona es súper importante. ¿Qué tal si un gobierno local habla con las empresas que estén alrededor? Por ejemplo, sigo mencionando el área, vivo acá, hay muchas empresas en zonas francas y muchas de ellas podrían tener proyectos de responsabilidad social. ¿Qué tal si esos proyectos se coordinan en una sola iniciativa, al menos por un tiempo, por lo menos para arrancar? Después se puede tocar la puerta de otras entidades privadas para que sigan colaborando en una segunda etapa o darle mantenimiento, etcétera, etcétera. De hecho, es importante el tema financiamiento porque a ver, todo tiene un costo y nada es regalado, pero si todos aportan, las soluciones son más integrales y más ejecutables. Ajá. Cuando hablamos de este tipo de población,
el presupuesto nacional, el gobierno de la República como tal, central, y las instituciones autónomas que satelitalmente están, pues difícilmente tienen un presupuesto para contemplar ayudas a estas personas. Todo el mundo vuelve a ver al IMAS y el IMAS dice, yo sé que todo el mundo me vuelve a ver a mí y no es solo esa población la que tengo que ver, pero no necesariamente es la principal. De hecho, estructuralmente el país no está llamado necesariamente e inicialmente a poner plata en personas que no pueden tener una capacidad de respuesta ante una ayuda, sino unas familias, gente que puedan tener algún tipo de respuesta y todavía una vinculación social. Y eso nos hace más fuerte el llamado de esta iniciativa que estás planteando de darle un hogar pequeño, sencillo, modesto, humilde, y no por eso significa todo eso malo, al contrario, es un gran aporte a la vida de una persona, porque nadie piensa en el presupuesto de ese tipo de iniciativas. En Heredia, sé de un común amigo, Carlos, que cuando estuvo candidato a diferentes puestos de elección popular en Heredia, él planteaba una idea así y no cala necesariamente tan bien, no porque no sea buena, sino porque no es sexy la idea ante el electorado. Correcto. Me estás llamando a ser parte de la carga de una respuesta, en lugar de ¿qué me vas a dar a mí para yo no moverme? Esa es la lógica con la que ahora funciona mucho el electorado. Pero ya es hora de que las municipalidades cambien su forma de pensar en función del bienestar de la sociedad, de todas las personas que viven y que se vinculan dentro de su espacio geográfico. Quizás una manera de hacerlo sexy, como dice usted, hacia el electorado es viendo números, porque por ejemplo en Estados Unidos, por cada dólar invertido en Housing First, la sociedad recibe 1.8 dólares en beneficios. ¿Y cómo es eso? En este caso, por ejemplo, en Denver, el programa logró reducir los arrestos totales en un 40% y los días pasados en cárcel en un 27%. Ahora, hay que tomar en cuenta que el sinogarismo crónico colapsa las emergencias de los sistemas de salud. Ujú. Podría haber porque lastimosamente son personas que pueden tener intoxicaciones, pueden tener problemas de deshidratación, de inanición, accidentes de tránsito, inclusive pueden salir heridos en asaltos. Y, por ejemplo, si comparamos lo que cuesta cada iniciativa, podríamos verlo con otros ojos. Por ejemplo, Housing First puede costar unos 68 dólares diarios, un albergue de emergencia 136 dólares diarios, el encarcelamiento 1.414 dólares diarios y la hospitalización de urgencias 3.609 dólares diarios. Entonces, 68 dólares diarios viene siendo bastante sexy tanto para las municipalidades, los votantes y sobre todo para la empresa privada, quienes son los que podrían aportar con proyectos de responsabilidad social conjunta para poder llevar a cabo por lo menos el arranque de una iniciativa de estos en un gobierno local. Santiago, qué importante estos números que estás planteando porque normalmente tipo de planteamiento se ven como gasto, no como inversión, y le estás dando vuelta totalmente al concepto y al modelo y estás dando los beneficios, y eso normalmente no se habla. ¿Qué otras informaciones? Ya hablaste de los conceptos en Alemania, en Europa, la monetización en Estados Unidos. ¿Qué otra información comparada de otras latitudes, de otros países, puedes presentarnos acá en Costa Rica como para que la gente diga, pucha, eso no es que Santiago un día se despertó y dijo, ¿por qué no hacemos esto? Sino que realmente son cosas que simplemente basta con agarrar un avión o abrir la internet y darse cuenta que existen y que sí se pueden ejecutar de forma relativamente rápida. Qué otros ejemplos nos puedes dar y qué otra información internacional nos Tengo, puedes traer aquí al tengo un país? par de unos cuantos datos de éxito de otros países, pero antes me gustaría mencionar una cosa.
Dale. Muchas veces uno piensa que son solo ciertas poblaciones pobres, las que son de ciertas etnias sociales, etcétera, etcétera, etnias y grupos sociales, son Ujú, los que caen en problemas de sin hogarismo. ujú. Pero, por ejemplo, debajo de los puentes en Seattle y debajo de las autopistas en Seattle, hay montones y en muchos países, en muchos estados de Estados Unidos, hay montones de tiendas de acampar. Ujú, ¿cierto? Uno esperaría que salgan latinos, personas de color, extranjeros, etcétera, etcétera, de esas tiendas de acampar. Y salen estadounidenses, rubios, de ojos azules, alistándose para ir al trabajo. ¿Por qué? Porque desde la recesión del 2008, el problema de vivienda se volvió grande en Estados Unidos al punto de que mucha gente tiene trabajo, pero no tiene casa. Y recurrieron a la indigencia. O bien, no, tal vez no son indigentes, sino es que trabajan y viven en una tiendita de acampar o Y viven es en su carro, una condición transitoria. correcto, y eso se da mucho en Silicon Valley, por ejemplo, porque los precios de las casas, de los préstamos, de los alquileres se duplicaron y más. Ahora, volviendo a los números, por ejemplo, en Austria, la retención de la vivienda, que es algo muy importante, porque tal vez estemos hablando de las maravillas del programa, y si lo vemos con un poquito de recelo y desconfianza, y eso funcionará a la larga. Entonces, por ejemplo, en Austria, al menos en Viena, específicamente en Viena, hay un 98.3% de la retención del hogar. O sea, 98.3% de las personas que disfrutan del programa se quedaron en su casa. El otro 1.7 sí volvió a la indigencia, pero es un porcentaje muy, muy pequeño con Claro. respecto a lo que sucede con los otros programas. Porque, por ejemplo, la retención, el éxito en otro tipo de programas es como de un 30-40% máximo, dependiendo del país. Le puedo decir que en Canadá el 73% pasaron el 73% de su tiempo alojados, Ujú. frente al 32% del tratamiento del grupo habitual. Eso quiere decir que los programas para erradicar la indigencia normales tienen un 32% de efectividad en Canadá y 73% de los de Housing First son efectivos. Y lugares también, Dinamarca y Finlandia. Finlandia es la más importante porque sí resolvió el tema del sin hogarismo, casi el 100%. Y Dinamarca tiene una retención en Copenhague del 94%. Entonces, los números, a pesar de que es una iniciativa estadounidense, porque nació en los años 90 en Nueva York, en Europa ha tenido mayor eh, Alcance. alcance, sí, muchas gracias. Porque vemos países como Suecia, Reino Unido, Portugal, Noruega, Francia, Finlandia, España, Dinamarca, Canadá, Austria y Bélgica, por mencionar algunos. Y aquí en América tenemos Chile, Ujú. tenemos Estados Unidos y, bueno, creo que mencioné Canadá entre Europa, pero si lo dije, pues me chispoteó. Tenemos aquí en América, tenemos Canadá, España, Canadá, Estados Unidos y Chile. Entonces, hay datos que nos dicen que esto podría funcionar acá. Claro, como Que- lo venimos mencionando, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Santiago, estabas diciendo al inicio del programa que en las clases que impartes, que en dos ocasiones has planteado el proyecto desde cero. ¿Qué reacción tienen los estudiantes, los muchachos en la universidad? Eh, lo vieron con un poquito de recelo. Ujú. No es principalmente la gente más joven es la que tiene un poquito de recelo hacia ese tipo de actividades, no lo ven como algo primordial. Y es ahí donde viene a, a salir la importancia de lo que usted mencionaba al principio, que, bueno, mencionábamos al principio que tiene que partirse desde centros educativos para poder sensibilizar a la gente.
cuando ya terminan de ver el proyecto y se los explicas, cambia la percepción de estos muchachos que al principio dijeron, no sé, o sigue siendo desconfiable la percepción de ellos. Sí cambia porque donde la gente piensa, ay, más bonos de, un nombre gringo para más bonos de vivienda, ay, Ujú. sí, más. Y sabemos que hay gente por ineficiencia de ciertas instituciones que viven muy bien, tal vez no son las personas más necesitadas y son favorecidos por muchos programas de muchas instituciones que hacen lo mismo. Hay montones de personas que no mueven un dedo y reciben como medio millón de colones en incentivos mensuales. Todavía pasa así. Eh, ajá. Entonces, cuando se ven los datos de que se reduce, o sea, hay un ahorro en delincuencia, en salud, y también que se ve que hay una responsabilidad, sobre todo esa es la parte más importante, no es regalada. Es un programa en el que la persona alquila. La diferencia es que lo primero que se hace después, saliendo de Chepe se baña, le dan la casita, por así decirlo. O sea, todas estas iniciativas tienen un principio como de Chepe se baña y de ahí brincan a su casita. Se hace un contrato en donde esta persona por ahora no tiene trabajo, no puede pagar nada. Ahí sí tiene que haber una buena inyección de capital por parte del gobierno porque tiene que haber una ayuda social grande para ese arranque y tiene que regularse porque tampoco le vamos a dar 2 años para que busque trabajo, ¿verdad? Hay Así que, es. tiene que ser un programa de De, ayuda de- social de hecho, temporal. de hecho, Santiago, te iba a hacer esa pregunta en esa línea. La mentalidad latina y tica es mucho de, en esos casos, ver la ayuda y no ver la responsabilidad para poder seguir autónomamente. ¿Crees que el Ministerio de Educación tiene que entrar en esa área? ¿Crees que los gobiernos locales o instituciones públicas tienen que entrar en ese modelo, igual que la gestión de ayuda para poder conseguir las bolsas de trabajo, para facilitar el acceso a estas personas a un trabajo que les dé dignidad humana? Es parte también de lo que falta. Me parece que Lima se está dando sus primeros pasos hasta ahora. Ignoro Ujú, cómo era antes porque sí conozco personalmente gente que vive de ayudas, ujú, pero sí sé que ahora están poniendo condiciones en el sentido de, bueno, usted va a recibir esto y esto y esto, si se prepara, si estudia y si trabaja. Y por parte de la dirigente de Lima, se lo escuché en una entrevista hace unos días, que hay gente que dice, no, si es así, entonces no quiero. Si tengo que estudiar y tengo que trabajar, entonces no quiero. Ha habido unos pocos que han ujú. rechazado las ayudas. Qué mal, pero pues así ya vamos. Tiene que ser gente que quiera rehabilitarse. Y con respecto a la educación, pues sí, sí tiene que haber mucho más ayuda en parte de la educación. Todavía hoy por hoy, y usted y yo lo hablamos en años anteriores, el tema de la educación. No es posible que hoy por hoy las universidades estén llenas, tengan carreras que no tienen mucha salida, llenas de estudiantes. Las universidades, sobre todo las privadas, bueno, las públicas y privadas por igual, no tienen responsabilidad alguna al permitir que se matriculen en carreras que están abarrotadas Ujú. y no dan un acompañamiento porque lo sabemos todos, con nuestros hijos, familiares, no es tan fácil como decirle, tome, vaya a estudiar. Y el muchacho viene y escoge la carrera que en ese momento le pareció llamativa y viene a darse cuenta después que la carrera no tenía salida. O bien que había una que tenía mucha más salida y tal vez sí le gustaba. Entonces, en la educación también de estas personas en estos programas, no podemos capacitarlos en carreras que no tengan salida. Tiene que ser algo que vaya a conseguir trabajo inmediatamente. Por ejemplo, hay muchísimos trabajos en zonas francas en las que son operarios de planta que no tienen que tener gran cantidad de estudios, tienen que tener, o sea, para ensamblar ciertos dispositivos tienen que tener ciertas habilidades por ejemplo, si me ocurre a mí, podría buscarse ese tipo de personas
ya rehabilitadas. O no sé, cualquier tipo de trabajo que no le vayan a pedir licenciatura, maestría, etcétera, etcétera, y que puedan ser capacitados, qué sé yo, por el INA, por ejemplo. A ver, el, la línea de trabajo, de la idea de la propuesta, que como ya se dijo, no es nueva, no es que se está descubriendo el agua tibia, la implementación en Costa Rica, ¿a cuánto tiempo se podría ver un plan piloto? Es más, yo te digo, pues, cualquiera viene la presidenta electa, Laura Fernández, y le dice, Santiago, escuché su programa, me gustó esa idea, quiero implementarla. ¿En cuánto tiempo se podría tener un plan piloto en un cantón del GAM? Para no irnos a ver qué pasa fuera del gran área metropolitana, sino a San José Centro, Heredia Centro, Alajuela Centro, Cartago Centro, donde estas poblaciones existen, están, aumentan su número y la gente lo que normalmente hace es volver la cara para no ver el problema. ¿En cuánto tiempo se podría ver un planteamiento con conexión interinstitucional con el IGAMEN municipal, con la coordinación con la OCAEP, la Unión de Gobierno de Empresas del Sector Privado? Para darle la estructuración correcta. Sería un poquito ostentoso mi número, pero yo esperaría que por lo menos, bueno, máximo un par de años, porque como dice usted, las propiedades están, las propiedades ociosas están. ¿Sí? Empresas privadas deseando tener proyectos de responsabilidad social, de impacto, hay. Falta la iniciativa de las municipalidades. En muchos de estos lugares que tienen alto índice de indigencia, hay INAS, ustedes del INA, perdón, Ujú. y podrían capacitarse rápidamente para buscar trabajo. Inclusive, le preguntaban al ministro de Justicia y Paz que si, tema aparte, pero me gustó el ejemplo, que si al ayudarle a los presos a rehabilitarse, ¿cómo hacen ellos para salir a la calle? Entonces decía que el gobierno puede certificar que es una persona de bien, etcétera, etcétera. Y le decía el entrevistador, entonces el mismo gobierno podría contratarlos, ¿sí? Entonces la misma municipalidad podría hacer uso de esas personas, algunas de esas personas, hasta para la misma construcción de obra pública. En Heredia Centro y en los cantones donde tienes algún tipo de información, esta idea, ¿hay algún proyecto que se le parezca, alguna idea que usted diga, pucha, ya alguien vio la oportunidad para poder darle un mejor bienestar a la población? ¿O de plano no has visto algo que se esté haciendo en función de este sector social? No he visto un proyecto parecido, he visto iniciativas, he visto inicios de control. Hay una municipalidad que estaba sacando cuentas de que, bueno, me dijeron que en San José están gastando 220.000 colones diarios por persona. Para 187 indigentes, eso se convierte en 41 millones 140. 41 millones 140 mil, perdón. Ujú. Entonces, este dato viene de una municipalidad, están tratando de abordar el tema de diferentes maneras, este, pero no he visto ninguna parecida. La iniciativa de don Carlos, yo la vi, tenía otras iniciativas pequeñitas, satélites a esa, por mencionar algo, recogía regalos para llevarle a un padre, para los niños en Navidad, etcétera, etcétera. Todas las iniciativas cuentan, son muy valiosas, pero son intentos aislados. No estoy criticando las iniciativas ni los intentos, sino de que Toma. no hay una organización que tome eso, porque si viéramos el valor de Chepe, si entendiéramos los gobiernos locales, el valor de Chepe se baña, vayan, copien eso y reproduzcanlo en su cantón, porque Santiago, está muy bien. sobre eso particularmente, ahora estaba diciéndote que la gente vuelve la cara para no ver el problema,
¿las municipalidades y el gobierno central vuelve la cara para no ver el problema? Lo abordan de una manera muy, muy pobre, porque no, hasta la fecha, yo nunca he visto un refugio aquí en Heredia, ignoro si lo hay. O sea, me refiero de índole público, Ujú. privados hay. Eh, es muy raro. En Costa Rica no existe, hasta hace poco empezaron los parques a tener servicios sanitarios cerca o y en algunos lugares, o si funcionan, funcionan por un tiempo y luego los abandonan. Aquí en Ujú. Heredia estuvieron cerrados una buena temporada. Hay lugares en donde hay duchas, pero hablamos en Estados Unidos, no en Costa Rica. Hay lugares donde se pueden alquilar duchas. Y no solamente estamos hablando de esa comodidad, no solamente para indigentes. Hay personas que viajan de estado a estado trabajando y van de un estado al otro, tienen una reunión, alquilan una ducha por una cantidad módica, se bañan, se alistan, van a su reunión sin necesidad de pagar un cuarto de hotel por 20 minutos. Ujú. Y en cuanto a indigentes, pues ese tipo de facilidades podrían ayudarle. Ahora, es como un chepe se baña ya más localizado. Hay un refrán popular que dice que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Correcto. Ahora estabas diciendo albergues privados hay, públicos no sé, pero es bajo el mismo estilo. O sea, simplemente no es nada con una visión, sino simplemente es para, a ver, eh, y no sé cómo plantearlo de forma que no suene despectivo, porque para nada es la idea, pero hay gente que ve esos esfuerzos como poner el polvo debajo de la alfombra. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que tienen dignidad, estamos hablando de personas que merecen respeto y merecen una oportunidad. El, este tipo de ideas, tal vez traerla y tropicalizarla a Costa Rica y pensar fuera de la caja de herramientas nos puede abrir un abanico de oportunidades que no sean simplemente asistencialistas, Santiago. Pienso que sí, porque las posibilidades son grandes del potencial de estas personas cuando ya tienen una vivienda digna. De nuevo, no es un condominio, es chiquitita, es, es unipersonal, pero eso le ayuda a salir adelante. eh, las posibilidades son muy grandes, estas personas podrían aportarle muchísimo a la sociedad, podrían salir del programa, pero por Ujú. buenos términos, es decir, a cierto tiempo ya avanzaron en su trabajo, hasta avanzaron en sus estudios, deciden salir del programa, queda la casita libre, se la alquilan al siguiente y, y es eso cala mucho en la persona porque al sentirse que forma parte de algo y que tiene pues ese sentido de pertenencia con la casa, esta persona mes a mes no se va a preocupar por a ver cómo comprar la droga, sino voy a llevarle esto a la casita, voy a poner esta lamparita, voy a poner este cuadrito, uy, tengo que comprar estos productos de limpieza, etcétera, 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 como hacemos todas las personas. Y Incluso, eso, señor. incluso Santiago, dentro de este mismo ecosistema, dentro de esta misma propiedad, tener incluso sesiones psicológicas, trabajadores sociales, no sé, complemento de la asistencia humana en función de darle la oportunidad a las personas, y no simplemente juégaselo usted solo. Eso también es parte de las alternativas que se pueden dar. Sí, de hecho, no hemos hablado de la continuidad del proyecto y el control. Y en muchos lugares, por ejemplo, a nivel internacional está el Institute of Global Homeless con sede en Chicago, que se encarga de por lo menos contabilizar y tener estadísticas de eso. A nivel de europeo está el Housing First Europe Hub, está la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar, etcétera, etcétera. Y cierto, estos programas incluyen todo aquello que incluye Chepe se baña, más ayudas psicológicas, como usted lo menciona, eh, puede ser ¿cómo se llama? Ayudas vocacionales, Ujú.
quien quita un quite, una persona de estas tiene amplios deseos de estudiar y de salir adelante, pero se le tiene que ayudar un poquito para que entienda cuál es, dónde, en qué institución, qué tipo de carrera, cómo es, etcétera, etcétera. Han estado lejos de la sociedad por algunos meses, años. Entonces, de hecho, hablando de estas mismas organizaciones, también hay otras que han financiado este tipo de iniciativas. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Conrad en Hilton Foundation, la Robert Wood Johnson Foundation, la Melvin Charitable Trust y la misma que mencioné ahora, la FEANZA, que es la fundación de la Fundación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar. Tanto apoyan financiando como han apoyado en estudios, porque también, y hablando ya más de números, usted que es más de números y política, eh, no solamente es soñarlo y ya, sino hay que ir a hacer los estudios. Y muchas organizaciones podrían financiar esos estudios como un primer aporte, porque también se necesita plata para hacer los estudios de la población, de la zona, del terreno, de los costos, etcétera, etcétera. Entonces sí Cuando, tenemos una serie de fundaciones a lo largo del mundo que han funcionado, que no necesariamente nos van a ayudar acá, pero podemos buscar. Ah, y muy importante, así la tenía, muy importante. ¿sí? La OCDE y el Banco Mundial han respaldado al modelo mediante informes, asistencia técnica y en algunos casos financiamiento directo a gobiernos en desarrollo que buscan replicarlo. Bueno, que no estamos hablando de una organización de papel, estás Ajá. mencionando la tapa del perol, dirían en el barrio, de las instituciones que evalúan las políticas públicas para un mejor bienestar de las personas, como es el eslogan y la visión de la OCDE. El, Cuando hablamos de este tipo de poblaciones, no estamos hablando de son millones de personas, Santiago. No estamos hablando que son cientos de miles en Costa Rica. Estamos hablando No, en Costa de Rica no. una población relativamente reducida. Podría serlo muchísimo más. Podría ser más si no tenemos a ver, un apalancamiento laboral y académico oportuno para poder seguirle dando oportunidades a la gente. Pero en este momento no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando de No, personas, una cantidad reducida, que este modelo tampoco son cientos de propiedades que se ocupan o cientos o miles de casitas unipersonales. Estamos hablando de que no está pegado al techo, no. esta idea. No, son un par de cientos en las ciudades más grandes. O sea, entre 187, 200, 300. No, no creo que llegue a 300. Tal vez en San José Centro sí, pero son pocas como para poder meter en una propiedad unas 200 casitas unipersonales. Centrándonos principalmente en las que tal vez se pueden construir en una primera etapa, las que corresponden a las personas identificadas. En una Ujú. segunda etapa se siguen construyendo las otras con menor presión de tiempo, porque pueden haber más personas sin hogar, sí, pero la idea es erradicar ese sin hogarismo. Ya una vez ayudadas estas personas, podría llegar a haber cada vez menos inquilinos en estas casitas. Claro, y con los asteriscos a la parte baja de la hoja del contrato de no se metan en drogas, no se metan en problemas, no se metan en enredos. Correcto. La zona, la propiedad va a estar siendo supervisada por la policía municipal, la policía fuerza pública, administrativa. Va a estar seguro con circuito de cámaras, va a estar iluminado, va a haber una zona de deporte, va a haber zona de esparcimiento, va a haber un salón para poder hacer las sesiones de coaching de vida, de psicología, es pensar en ellos. A ver, Correcto. lo que tenemos que hacer es pellizcarnos para darnos cuenta de que duele y que tenemos que ser sensibles a la situación de las personas. Santiago, yo creo que a veces hace falta mucho que la sociedad se pellizque. Sí. Sí, porque así como esto, pues, por ejemplo, no sé a quién le correspondería en el gobierno, pero es triste ver a otro tema aparte, pero va relacionado a los señores venezolanos en las esquinas con los niños bajo el sol y bajo el agua vendiendo confites o pidiendo dinero.
Sí, tiene una implicación tal vez un poco más diferente, aunque el problema en sí es el mismo, pero la connotación tal vez es una adaptación de la idea para poder darles también, pensando en el interés superior del niño. O sea, los niños que están ahí, no tienen vela en el entierro, no deberían de sufrir el estar en calle, mientras que los papás ven cómo sucede el sostenimiento. Pero también sé de que eso tiene un trasfondo mucho mayor que tiene que tener una intervención de las mismas organizaciones mundiales de migración de la mano con las autoridades nacionales para darles una atención. No es simplemente saber que están ahí, es más, normalizar que estén ahí, porque hay gente que normaliza a la persona habitante de la calle, hay gente que normaliza a los extranjeros en tránsito que están aquí, hay gente que normaliza y simplemente lo ven como parte alegórica del paisaje ¿correcto? y no se hace nada y no puede ser. Nos Sí, quedan aunque son cinco. cosas diferentes, la Ajá. actitud del público es la misma. O sea, tanto los indigentes como los inmigrantes se hacen de la vista gorda, tome 200 colones, tome 500 y ya, me lo quité de encima, no tengo que volverlo a ver, me voy, me meto a mi tienda, me olvidé de que existe eso en el mundo, yo tengo una vida perfecta, etcétera, 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 y listo. Ujú. Y ahora que usted mencionaba de las instalaciones de facilidades y todo eso, muchas de esas personas podrían ser contratadas para las mismas propiedades, o sea, la limpieza, jardines, eventualmente electricistas, eventualmente constructores, etcétera, Ser etcétera. autónomos, autosuficientes. Correcto. A ¿Quién ver, quita un kit y se les pone un área para hacer una huerta y hasta ellos mismos hagan una olla de carne mensual, aunque sea? yo creo que no son ideas románticas, son ideas humanas. Nos quedan 3, 4 minutos, Santiago, y me gustaría cedértelos para que hicieras una reflexión general del proyecto, general de tu expectativa de lo que podría ser Costa Rica y, y ahí sí es cierto ser una Costa Rica pura vida para todos y no solo para unos. Muchísimas gracias. Eh, yo quisiera que la gente se dé a la tarea de buscar iniciativas como esta. Me encantaría que se le preste atención a esta iniciativa, me encantaría que algún político la haga realidad. Sería muy bonito ver un proyecto de ley que incluya esta con otro montón de cosas más o bien que se base solamente en esta. Me encantaría también que se le dé ayuda a instituciones como Chepe Cebaña, que se reproduzca eso a lo largo del país. Y sí, hay muchísimos otros temas de cosas, muchos problemas que tiene el país. O sea, es muy lindo, pero es imperfecto. Me gustaría que esos temas se toquen, pero ahorita tenemos uno que es un poquito optimista, pero se puede tratar de manera muy fácil. O sea, no está, como dice usted, no está pegado al techo. Podría erradicarse la indigencia en un par de años y estas personas pueden tener calidad de vida, ser miembros importantes de la sociedad, podrían aportar ellos a la sociedad y podríamos tener una Costa Rica mucho mejor, más limpia, más humana. eh, y en cuanto a lo laboral, pues a veces sabemos que hay empresas que están necesitando empleados por todo, por montones. Ahí los tenemos. Ahí hay gente que podría trabajar como empleados de todas esas empresas. A veces no se encuentra gente. A veces para la agricultura se requiere solamente nicaragüenses porque son los que vienen a hacerle frente a eso. Ujú. Gracias a Dios. Si no nos Sí, quedamos sin café, por ejemplo, ¿verdad? sin caña. Pero a ver, hay gente que podría estar trabajando, pero por A o por B, la vida los ha golpeado, han sido olvidados por la sociedad y nada más ocupan un empujoncito para salir adelante. Y de nuevo, tal vez no sea la mejor iniciativa, podría formar parte de un proyecto más complejo, una solución integral. Sin embargo, se la dejamos picando para ver si algún político quiere hacer uso de ella para ver si podemos erradicar aunque sea un pequeño problema en Costa Rica.
Vamos a hacer este programa extensivo a las personas que están en autoridad actual y entrantes. Sabemos que lo están viendo en este momento, de hecho, pero también vamos a hacerlo extensivo a otras para que puedan conocerlo y puedan ver más allá de los grandes incendios y empiecen a ver esos pequeños conatos de ramas que se están quemando y que son seres humanos. Muchísimas gracias, Santiago. A usted muchas gracias. Un Y gusto. gracias. Y gracias a todos los que han estado en sintonía de este programa. Vuélvalo a ver, compártalo, hagamos conciencia de que todos juntos somos Costa Rica. No es solo usted y no soy solo yo. Y si todos estamos bien, Costa Rica va a estar mejor. Hasta mañana, si Dios así lo permite.